Hola, bienvenidos al megacurso de Photoshop Pro en 35 horas, dirigido por Sami Halawa y presentado por Ismael para losmegacursos.com. Bueno, acabáis de ver el tráiler, un tráiler con un montón de imágenes, un montón de cajas, un montón de proyectos, que si 35 horas, que si 50, que si clase 1 de 88, que si no sé qué, y estaréis un poco liados. ¿Qué es esto, no? Entonces, bueno, os doy la bienvenida oficial a los megacursos de Photoshop. Yo soy Sami Halawa y bueno, en estos megacursos vais a aprender el programa de 0 a 100. Es tan fácil como eso. En internet hay muchísimos tutoriales, que sí, cómo hacer un título, o quitarle la cabeza a alguien, o cambiar el fondo de una imagen, o corregir el color de otra, o quitar el ruido de una escena, o hacer cualquier tipo de cosa. Tenéis tutoriales muy adversos y de todo tipo en internet, y un montón de guías en texto y demás. Pero lo que uno realmente necesita para volverse un buen profesional de esto y poder hacer en un futuro cualquier proyecto que se os pase por la cabeza, es aprender el programa de 0 a 100, aprender la base, las herramientas, las funciones, cómo realmente funciona el programa por dentro y cómo lo podéis utilizar para conseguir cualquier cosa que se os pase en la cabeza. Así en un futuro, después de haber hecho este megacurso, que como habéis visto el temario es completísimo y lo vamos a echar un vistazo ahora de nuevo en un poco, en un futuro no importa si lo que queréis hacer es, si os ocurre, por ejemplo, un texto dorado, o queréis cambiarle la cabeza a alguien, o queréis hacer un cuadro digital, o queréis, por ejemplo, hacer un texto 3D que salga de un árbol, o queréis hacer cualquier tipo de proyecto, todo lo vais a poder hacer. Y no vais a tener que estar buscando tutoriales concretos, que al final no va a haber exactamente de lo que queráis. Y así, pues bueno, os vais a poder volver realmente unos profesionales de esto. Entonces, bueno, es como está todo. Este es el megacurso de Photoshop Pro en 35 horas. Los Pro en 35 horas los tenemos para aprender cualquier software de 0 a 100, la base, aprender el programa concreto. Y luego tenemos maestrías, que son cursos que duran la mitad, son de 18 horas, en los que os especializáis en algo. En este caso, la maestría que tenemos preparada es la de dibujo digital, que es espectacular. Ismael, el profesor que os va a impartir el curso, ha preparado también no solo los proyectos del Pro en 35 horas, sino los de la maestría también, que habéis visto en el tráiler, son espectaculares. Entonces, con todo vais a tener grandes proyectos, un curso muy práctico y con el que vais a aprender todo. Yo soy Sami Halawa, yo soy el profesor de After Effects y de Cinema 4D, de los megacursos de After Effects y Cinema 4D. Y bueno, como os digo, tenemos megacursos realmente de todo. Tenemos de After Effects, de Cinema 4D, tenemos de Illustrator, de Premiere, de 3D Max, de ZBrush y muchísimos que vamos a estar teniendo a lo largo, pues bueno, de los siguientes meses, ¿no? Entonces nada, nuestro objetivo de los megacursos es enseñar los programas desde 0 hasta 100, y esta vez estás en el megacurso de Photoshop. Has elegido un programa que seguramente te llame mucho, que lleves a lo mejor meses o semanas mirando de él, has intentado aprender por tu cuenta, has intentado mirar algún tutorial, pero todavía puedes estar un poco confuso, o a lo mejor lo sabes usar, pero no lo sabes usar al nivel que tú quieres. Entonces tenemos el megacurso para que lo domines de 0 a 100, como digo siempre. Ismael es un profesor estupendo y es un grandísimo artista del Photoshop, y todos los proyectos que habéis visto en el trailer lo vais a aprender a hacer en las clases. Entonces tranquilos, que no solo vais a aprender, sino que vais a aprender con proyectos que merezcan la pena, y vais a salir de aquí con un portafolio, que es un grupo de proyectos y de trabajos que hayáis hecho a lo largo del curso, que podéis poner en internet y decir que sois diseñadores gráficos profesionales, porque realmente a partir de estas 35 y luego estas más de 50 horas que habéis visto el pack, pues lo vais a conseguir a partir de tantísimas horas que tenemos. Entonces nada, tenéis toda la información por si queréis echar un vistazo al temario o los otros megacursos que tenemos en losmegacursos.com. Y nada, no me enrollo más, os dejo con Ismael en la primera clase, para que empecéis a tocar el Premiere y vais a hacer un cartel muy bonito con el que, bueno, vais a poder empezar a tocar los principios de Photoshop. Los archivos que necesitéis para descargar los tenéis los enlaces en la descripción. Y nada, muchísima suerte, bienvenidos a Photoshop, que es un grandísimo programa, y bienvenidos a los megacursos. Os dejo con Ismael. Muchísima suerte. Hola, soy Ismael y bienvenido al curso de Photoshop Pro en 35 horas, que presento para los megacursos.com. Un curso de Photoshop de 0 a 100, donde empezaremos con esta clase de introducción, viendo la interfaz del programa, proyecto nuevo, abrir, guardar, distintos formatos que hay, y una pequeña introducción a cómo funcionan las capas, que en este caso en Photoshop es lo básico de cómo piensa el programa. Aunque asuste un poco al principio, ves tantas herramientas y
tantas opciones. Luego, conforme vayamos avanzando, veremos que es muy intuitivo y bastante fácil de manejar. Abrimos nuestra carpeta que viene con la clase de archivos, Photoshop File Introduction, el nombre de la clase de introducción. Y tenemos un PSD aquí que, bueno, si lo abrimos, botón derecho, abrir con Photoshop CC. Este será el resultado de lo que hagamos en la clase de hoy. Es un cartel bastante simple, pero bueno, veremos un poco cómo trabajar las capas, el uso de guías, etc. Voy a cerrar el proyecto y vamos a empezar desde cero. Comando N o Control N en PC y se nos abre la opción de archivo nuevo. Es decir, cancelo porque tengo que decir que siempre hay varias formas de llegar a un mismo resultado con Photoshop. Yo voy a intentar enseñar la más rápida, la más ágil, que nos hará tener un flujo de trabajo mucho más dinámico, mediante atajos de teclado y tal. Pero bueno, como siempre, aquí tenemos en la parte superior, como en todos los programas, archivo, edición, archivo, nuevo. Y aquí tenemos el atajo de teclado, comando N o control N en PC. Se nos abre esta ventana emergente donde le podemos poner nombre a nuestro archivo, en este caso introducción, y tenemos una serie de formatos predefinidos según si estamos trabajando para impresión en papel, fotografía, papel en Estados Unidos que llevan unos tamaños diferentes, o el tamaño por defecto de Photoshop, web, dispositivos móviles, etc. En este caso nos vamos a ir al tamaño predefinido de papel internacional, un A4, que es el tamaño folio estándar. Y listo, resolución de 300, eso es importante. Si trabajamos para pantalla o para web, etcétera, con una resolución de 72 suele ser suficiente. Esto implica que el archivo pesa muchísimo más, pero si es para imprimir, como en este caso un supuesto cartel, con la resolución máxima de 300 es lo ideal. Bueno, luego veremos el espacio de color, los diferentes que hay, poco a poco. Las medidas de 1 a 4, normal, ok, y tenemos nuestro lienzo. Ahora vamos a empezar a ver un poco la interfaz del programa. En la parte de la izquierda tenemos las herramientas básicas que vamos a ir utilizando, como son la herramienta de selección, la herramienta de lazo, varita mágica, recorte, etc. Cada una de ellas tiene a su vez varias opciones. Si mantenemos clic izquierdo del ratón, nos aparecen las distintas opciones que hay, que es simplemente distintas formas de, en este caso, herramienta de selección, como marco elíptico. Aquí tenemos la de lazo, lazo poligonal, magnético, ya veremos cada una de ellas. Tenemos una clase dedicada solamente a selección, donde veremos estas, que son las herramientas básicas de selección. Y luego veremos otras formas de seleccionar dentro de una imagen bastante más avanzado y con bastante más detalle. Bueno, estas son las herramientas básicas que ya iremos viendo. En la parte de arriba tenemos distintas opciones de la herramienta que tenemos seleccionada, que como vemos cambia según la herramienta. También lo veremos poco a poco. En la parte superior tenemos lo típico que suele ver en casi cualquier programa, pero con sus cosas específicas de Photoshop, de archivo, nuevo, guardar como, cerrar, tal y cual, edición, imagen, tal. Poco a poco lo iremos viendo. Y en la parte derecha tenemos la parte de capas, que es lo más significativo de Photoshop, lo más importante, que también veremos. Tenemos una clase solamente dedicada a las capas y a los canales, para ver cómo funciona cada uno de ellos, que nos ayudarán los canales, por ejemplo, a la hora de seleccionar. Son una ayuda bastante buena, la creación del canal alfa, que explicaremos lo que es, y las capas, que es lo básico, que ahora veremos una introducción a las capas. Esta parte de aquí arriba son una serie de atajos a ciertas herramientas, y esta parte es la única que es variable dentro de la interfaz del programa, donde tenemos capas de acceso directo a crear una capa de ajuste de brillo, de curvas, de exposición, etc. Pero que en este caso no vamos a necesitar, por lo que la eliminamos.
Esta parte de aquí varía. Ahora mismo lo tenemos en aspectos esenciales. Lo podemos poner en novedades de Photoshop. Movimientos, si vamos a crear un GIF o trabajar con algo de vídeo. Pintura. Esto lo único que hace es crearnos un acceso directo a ciertas herramientas. Aquí en pintura pues tenemos un acceso directo a distintos pinceles, a colores, muestras de color que podemos cambiar nosotros. Ya veremos cómo. Y también tenemos otro curso más dedicado específicamente al dibujo digital. Fotografía, tipografía, bueno, hay varios. Ahora mismo lo vamos a dejar en aspectos esenciales y ya iremos viendo poco a poco. Como ya digo, son simplemente unos atajos a ciertas herramientas a las que podemos hacer desde otras formas. Bueno, vamos a comenzar. Perdón, tenemos aquí nuestra carpeta con los archivos, donde tenemos el fondo, color, el resultado final, líneas, la silueta del hombre, la silueta de la mujer y el texto que lo tengo rasterizado y ahora explicaremos lo que es. Bueno, vamos a empezar añadiendo el fondo, lo más básico. Simplemente pinchar en el archivo, que en este caso es un archivo JPG. Ahora veremos distintas opciones. Pinchar y arrastrar a nuestro lienzo. Ya tenemos nuestro fondo de color gris. Nos aparecen aquí una serie de indicadores, son los que nos permiten transformar la imagen. Si pinchamos la podemos transformar tanto en el ancho como en el alto. Y si pinchamos aquí en los indicadores laterales, transformamos o el ancho o el alto de la imagen. Si quisiéramos transformar esta imagen de una forma proporcionada, porque queremos mantener lo que tenemos, unas proporciones mínimas, simplemente mantenemos pulsada la tecla Shift justo encima de Control y clic en la esquina y modificamos. Si esto lo hiciéramos pulsando Shift y en los modificadores laterales, vemos que no se nos mantiene la proporción. Por lo tanto, siempre tiene que ser desde la esquina, mantener pulsado Shift, clic izquierdo del ratón y movemos. En este caso, como no está proporcionado a nuestro lienzo, nos es indiferente mantener ese aspecto. Lo que hacemos es clic en ambos y lo ajustamos para tener un fondo entero gris. Cuando lo tengamos, tecla Enter para ajustar este cambio, para confirmar este cambio que hemos hecho, o este icono de aquí y ya tenemos nuestro fondo. Como vemos, antes teníamos un fondo blanco, ahora tenemos el fondo que hemos puesto nosotros. Este es el funcionamiento básico de las capas de Photoshop, una encima de otra. Lo que tendríamos en la realidad, voy a coger la herramienta pincel y lo dibujo un poco así por encima. Luego veremos cómo funciona la herramienta pincel y poco a poco. Si estas tres capas las viéramos desde un lateral, tendríamos la capa fondo, luego encima tendríamos, la capa de background y encima la capa en la que estoy dibujando. Y nosotros lo estaríamos viendo desde aquí arriba. Lo estaríamos viendo desde aquí. Lo que significa que en la capa donde estoy dibujando, esta de aquí es lo primero que vemos, luego seguido del gris y luego seguido de este fondo blanco. Si queremos ocultar una capa, simplemente clic en el icono del ojo y se oculta esa capa. Tecla suprimir para eliminar la capa o arrastramos hasta el icono de la papelera o pulsar en la papelera. La única diferencia es que desde estas dos formas que hemos visto con la tecla suprimir y arrastrando hasta el icono de la papelera no nos va a preguntar que si queremos eliminar la capa y la elimina directamente. Si le damos en el icono nos sale esta ventana emergente preguntándonos que si estamos seguros de que queremos eliminar la capa. Pulsamos que sí y adiós. La ventaja una de las muchas ventajas de este trabajo por capas
Aparte de que podemos dividir nuestro trabajo en diferentes fases y eliminar partes que no nos hayan gustado, modificar solamente una parte concreta, es el uso de transparencia. Aquí tenemos la opacidad de la capa, el relleno, bueno, luego en la clase dedicada a las capas veremos exactamente cada una de las cosas, pero si nosotros variamos esta parte de opacidad, veremos que poco a poco dejamos relucir el blanco de la capa de fondo, hasta llegar al 0%, que vemos completamente la capa de fondo. Ahora veremos el trabajo con transparencia y lo que significa esto, sobre todo cuando vamos a trabajar de cara a web, cuando vamos a trabajar con logotipos y cuando vamos a trabajar para vídeo, que podemos crear imágenes con un fondo transparente e integrarlas dentro de vídeo o según el uso que tengamos. Esta capa de fondo es la que te viene creada por defecto en Photoshop cuando creas un archivo nuevo. Viene bloqueada, para desbloquearla simplemente doble clic, OK y la tenemos desbloqueada. En este caso la vamos a eliminar porque ya tenemos nosotros nuestro propio fondo. Tecla suprimir. Ahora si ocultamos nuestra capa de fondo, tenemos esta malla de cuadros que es la que hay por defecto de Photoshop, indicándonos que en este sitio no hay nada. Tendríamos una transparencia. Volvemos a tener nuestra capa y vemos este icono de aquí que significa, como aparece, significa que esta miniatura indica que es un objeto inteligente. El objeto inteligente se puede transformar, no se puede, como vemos, tengo seleccionada la herramienta de pincel, no podemos pintar encima de él y hay ciertas opciones que no podemos hacer. La ventaja de trabajar con un objeto inteligente la veremos sobre todo cuando veamos el trabajo con RAW, con imágenes en RAW, que es el formato de fotografía que contiene toda la imagen, toda la información de la imagen, perdón. Y bueno, en este caso nos da igual trabajar con RAW o no, con objeto inteligente o no, porque no vamos a hacer modificaciones dentro de este fondo. Doble clic. OK. Perdón. Doble clic no. Porque se nos abre en otro archivo. Botón derecho, rasterizar capa. Y la tenemos como capa normal, donde puedo dibujar encima o lo que queramos. Bien. Una vez que tenemos nuestro fondo, hemos visto un poco cómo funciona el uso de capas, la herramienta de mover, que ya veremos una diferencia que hay entre la herramienta de mover, las diferentes opciones que tiene y la herramienta de zoom y la ventana de navegación. Bueno, luego veremos un poco cómo funciona esto. Vamos a empezar a añadir archivos a nuestro cartel, a añadir elementos. Vamos a empezar añadiendo la figura del hombre y la figura de la mujer. Como vemos, estas figuras las tenemos una en una imagen TIFF y otra en una imagen PNG. La imagen TIFF y la imagen PNG son dos formatos que te guardan la transparencia de la imagen. Lo que quiere decir que ahora cuando la incorporemos, yo previamente había eliminado el fondo, que eso lo vamos a ver en la tercera clase, si no recuerdo mal. Cómo hacer selecciones, eliminar fondos y de una forma bastante más elaborada que en esto, que es simplemente una silueta. El formato TIFF y PNG nos permite guardar esa transparencia. La diferencia es que el formato PNG se utiliza principalmente para trabajar en web porque es una compresión de la imagen, lo que significa que pierde información. No se aprecia a simple vista, pero a la hora de modificar sí que se aprecia muchísimo. Y la imagen TIFF es una imagen de alta resolución que te guarda mucha información y podemos modificar posteriormente. Te guarda también la información de capa y bueno, ya lo veremos luego. Es la diferencia entre los dos formatos. Para este caso da igual trabajar con TIFF o PNG porque tampoco vamos a hacer una modificación grande. Seleccionamos los dos archivos, arrastramos nuestro lienzo y va por orden. Primero nos coloca el archivo del hombre, de la silueta del hombre. Como vemos, podemos ver nuestro fondo gris. Tenemos solamente la silueta. Colocamos aproximadamente en nuestra parte del lienzo y Enter en el ratón. Y ahora mismo nos coloca la silueta de la mujer.
La vamos a superponer un poco con respecto a la del hombre. Y aquí la tenemos. Enter y ya tenemos las dos. Seleccionamos las dos capas. Selecciono una capa. Shift o Control. Y selecciono la otra capa. La diferencia de seleccionar entre Shift y Control es exactamente la misma que fuera de Photoshop. Si tú tienes seleccionado Background y vas a la capa Woman, con Shift te selecciona las tres, todas las capas intermedias. Si vas en Background con Control o Comando en Mac, te selecciona justamente la capa que quieres. Vamos a moverla un poco con esta herramienta, que es la herramienta Mover, para centrarla un poco en la imagen. Y vamos a empezar a ver cómo funciona lo de las transparencias. Tenemos la capa de la mujer encima de la del hombre. La vamos a cambiar de posición. Vamos a colocar la del hombre delante. Simplemente mantener pulsado y arrastrar con el botón izquierdo del ratón. Y le bajamos un poco la opacidad, manteniendo pulsado en opacidad y desplazando. O aquí, y tenemos nuestra barra de modificación de opacidad. La vamos a bajar, por ejemplo, al 65%, 66%, para que así tengamos la silueta de la mujer que se vea con respecto a la del hombre. Bien, una vez que tenemos esto, que hemos seleccionado las dos capas, las hemos centrado relativamente en nuestro lienzo, vamos a añadir el texto. En este caso el texto lo tengo como una imagen PNG, está rasterizado, pero en las siguientes clases siempre añadiré dentro de los archivos, añadiré la tipografía que vayamos a utilizar para el que no la tenga, que pueda usarla perfectamente. El hecho de rasterizarlo simplemente indica que no se puede modificar el texto, que lo tienes como una imagen. No es como la herramienta texto, que en cualquier momento puedes modificar, quitas palabras, añadir palabras. En este caso es una imagen. La centramos en la parte de arriba, clic aquí o Enter en el teclado, Intro, y ya tenemos nuestro nombre del cartel de película. Bueno, en este caso es el nombre de la serie, de una serie que se llama Occidente. Vamos a añadir las líneas que están en PNG para mantener la transparencia que hemos dicho antes. Y tenemos estas líneas que nos van a enmarcar el texto. Enter, y como vemos, una de las líneas está diferente. Pulsamos L, que es el atajo de teclado para la herramienta de lazo. Mantener pulsado. Tenemos lazo poligonal, magnético, en este caso lazo simple. Y vamos a encuadrar esta línea de aquí, que no la tenemos bien puesta. Para ello, ¿qué hacemos? Transformamos esta capa de líneas, la rasterizamos, porque si no, como objeto inteligente no podríamos modificar una selección. Clic y pulsamos. Una vez que lo tenemos hecho, tenemos la selección hecha, podemos mover la selección de un sitio a otro, pero si pulsamos la tecla V, que es el atajo de teclado de la herramienta Mover, podemos mover esta herramienta de aquí. Para asegurarnos de que la tenemos centrada y que está en el mismo sitio que lo otro, Comando R o Control R, y se nos muestran estas reglas de aquí arriba que nos indican en qué parte, si vemos, tenemos esta línea que nos indica dónde tenemos el cursor. Para ayudarnos más aún a saber si esto está centrado, clic en la propia regla, mantenemos pulsado el botón izquierdo del ratón y desplazamos. Con esto obtendríamos esta guía, que vamos a poner una a cada lado. Obtendríamos estas guías con las que nos podemos orientar. Estas guías son simplemente a modo de orientación. A la hora de imprimir, a la hora de exportar el JPG, estas guías no se muestran. Son simplemente una guía para nosotros. Bien, una vez que tenemos el elemento más o menos donde lo tenemos, tampoco vamos a ir a ajustar al milímetro porque no merece la pena prestar esta atención de detalle en este trabajo. En los siguientes, por supuesto, y será atención mayor. Pulsamos Comando D o Control D para deshacer esa selección que teníamos, y ahora si movemos ambas líneas.
Bien, pues con esto habríamos visto un poco el uso de estas guías. Podemos añadir las que queramos. Para eliminarlas simplemente acercarnos con la herramienta mover seleccionada y volverla a traer a la regla. Desaparece esta línea. Y hemos visto eso, un poco la introducción a cómo funcionan las capas, los distintos formatos de PNG, TIFF, que luego veremos más detenidamente, y otros bastantes más que hay. Estas herramientas que hemos dicho que son las que hay variables dentro del programa, el uso de reglas, las herramientas básicas. Y en la siguiente clase veremos la diferencia entre la herramienta mover y la herramienta mano, que parecen similares al principio, pero ya veremos lo que tiene. La herramienta zoom y cómo desplazarnos, un poco cómo desplazarnos a través de nuestro lienzo. Cómo movernos aquí, de ampliar, disminuir, movernos a través del lienzo y sentirnos un poco más cómodos con el archivo con el que estamos trabajando y que sea un poco más parecido a un folio, que al fin y al cabo es lo que es, simplemente un folio que vamos poniendo capa encima y recortes encima del folio hasta llegar a algo así. Por último, antes de acabar esta clase, vamos a ver cómo guardar este archivo. Comando Shift S o Control Shift S y nos salen las diferentes opciones en la carpeta donde guardarlo, los distintos archivos. Siempre tenemos que tener guardado varias versiones por las modificaciones que vayamos haciendo en Photoshop. Un TIFF si vamos a imprimir, que nos guarda toda la información y nos guarda en una gran resolución, o JPG, que es lo más común. Le asignamos nuestro nombre y guardar. Bueno, en este caso no lo voy a hacer, pero simplemente, voy a hacerlo. Guardar y nos sale esto de esta ventana emergente de las opciones del JPG. En cada opción nos sale una ventana emergente con diferentes opciones, en cada formato, perdón. En Photoshop, nos sale el nombre con el que queremos guardarlo, si es compatible con otras versiones de Photoshop, etc. Y aquí tenemos las opciones de imagen de la calidad máxima, las opciones del formato. El progresivo nos va a ocupar un poquito menos, pero también perdemos una forma diferente de guardar la información. Y en la línea de base estándar podemos tener una calidad bastante grande y a 12. Pulsamos en OK y se nos guarda. Al guardar en JPG tendríamos este archivo. Espero que os haya sido útil esta clase. Es muy básica, muy por encima, para que podamos ver la interfaz del programa y cómo funciona. Pero a partir de aquí vamos a empezar a ir mucho más rápido, viendo de forma práctica diferentes archivos con los que vayamos viendo las diferentes herramientas. Y nada, nos vemos en la siguiente clase. Un saludo. Bueno, pues muchísimas gracias, Ismael. El proyecto muy bonito, me gusta mucho. Para la primera clase y que ya estemos haciendo cosas así, realmente da muchísimos ánimos. ¿Qué tal vuestra primera clase de Photoshop? ¿Le vais cogiendo ya el truco? El programa, como todos, al principio, puede asustar un poco, la interfaz, muchos botones, mucho tal, mucho pascual, pero luego no es tan difícil, y luego uno se pone y no es tan complejo como parece al principio. Y bueno, hemos creado, fijaos en los pocos minutos que llevamos, hemos creado un cartel tan bonito como esto, que se podría utilizar pues a lo mejor para cierta obra de teatro o incluso la portada de un libro. Así veis las dos personas que comparten unos oscuros secretos y una trama de amor y de misterio y de no sé qué. Bueno, sabe Dios que se puede sacar de estas sombras. Así que nada, con esto terminamos la clase de hoy. La siguiente la tenemos dedicada al lienzo. Vamos a aprender a movernos mejor por el lienzo y a utilizar herramientas nuevas, a hacer cambios de color y vamos a empezar a hacer selecciones y ya movernos un poco en todas las herramientas que nos incluye Photoshop. Así que nada, con esto terminamos la clase de hoy. Esto es el megacurso de Photoshop Pro en 35 horas que dirijo yo. Yo soy Sami Halawa y que presenta Ismael para losmegacursos.com.
Ahí tenéis toda la información. Si queréis seguir viendo el temario completo, queréis ver más clases o de otros cursos, lo tenéis todo, como siempre os voy a decir, en losmegacursos.com. Así que abrid la página y ahí vais a tener toda la información bien ordenadita y todo bien clarito. Un saludo y nos vemos en la clase que viene, que tenéis el enlace en la descripción. Tenéis el enlace en la descripción. O lo podéis buscar en YouTube también. Nos vemos en la clase que viene. Un saludo y hasta la próxima. Chao.